El compadre de mi marido me agarró a la fuerza. Lo que hice fue justicia. Tenía 27 años cuando el compadre de mi marido me agarró a la fuerza en mi propia cocina, mientras mi esposo estaba en el campo trabajando. En ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba, que todo lo que había construido con tanto esfuerzo se hacía pedazos. Pero lo que ese hombre no sabía, lo que nadie en el pueblo sabía, era que yo cargaba una jota enorme. Una jota que me iba a dar la fuerza para hacer justicia. Una justicia que cambiaría todo en nuestro pueblo para siempre. Todavía no entiendes lo que significa esa jota enorme, pero cuando lo descubras, vas a entender por qué hice lo que hice. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Esperanza Remedios Sánchez. Hoy tengo 82 años, pero esta historia comenzó cuando ya era mujer hecha y derecha, cuando ya había pasado por tantas cosas en la vida que pensaba que nada más podía lastimarme. ¡Qué equivocada estaba, mijo! ¡Qué equivocada estaba! Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, porque necesito que entiendas que la justicia no siempre viene de donde uno espera, y que a veces las mujeres tenemos que hacer justicia con nuestras propias manos. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contar cómo era mi vida antes de ese día terrible. Vivíamos en San Juan Chamula, en el interior de Chiapas. Era el año de 1969, cuando el mundo estaba cambiando allá afuera, pero en nuestro pueblito las cosas seguían igual que siempre. Yo me había casado con Braulio cuando tenía 18 años. No fue matrimonio forzado como le pasó a mi madre. No. Yo me casé porque quise, porque lo amaba de verdad. Braulio era un hombre bueno, trabajador, de esos que se levantan antes de que cante el gallo y regresan cuando ya oscureció. Nuestra casa era pequeñita, pero bonita, de adobe con techo de lámina que sonaba como tambor cuando llovía fuerte. Teníamos 3 cuartos, uno donde dormíamos nosotros con nuestros 2 hijos, Miguel de 7 años y Rosita de 5. Otro cuarto que era la sala donde recibíamos visitas, con unas sillas de madera que el mismo Braulio había hecho, y un retrato de la Virgen de Guadalupe en la pared. Y la cocina... ¡Ay! Mi cocina. El lugar donde pasaba la mayor parte del día, donde todo pasó. La cocina tenía un fogón de leña en la esquina, con el comal siempre listo para hacer tortillas. Las paredes estaban negras del humo de tantos años, pero yo las restregaba con jabón de pasta cada semana. Tenía mi mesa de madera donde preparaba la comida, un lavadero de cemento donde lavaba los trastes, y unas repisas que Braulio me había puesto donde guardaba mis ollas, mis platos, mis vasos. En la ventana crecían unas matas de cilantro y hierbabuena en latas viejas de leche. Me gustaba asomarme por esa ventana mientras cocinaba y ver el solar con nuestras gallinas picoteando, el mango grande que daba sombra, las flores de bugambilia que trepaban por la cerca. Despertaba todos los días a las 4 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y frío. Me ponía mi rebozo sobre los hombros y salía despacito para no despertar a los niños. Prendía el fogón con ocote y leña seca que Braulio dejaba lista desde la noche anterior. El humo subía y se me metía en los ojos, pero ya estaba acostumbrada. Ponía el agua a calentar para el café, ese café negro y fuerte que a Braulio le gustaba tanto. Mientras el agua se calentaba, iba al solar a ordeñar nuestra vaca, la Pinta. Era mansita, se dejaba querer. Le hablaba bajito mientras la ordeñaba, le contaba mis cosas como si pudiera entenderme. Regresaba con el bote de leche humeante y empezaba allí a hacer las tortillas. Agarraba la masa que había dejado reposando desde la noche anterior. Hacía las bolitas. Las palmeaba entre mis manos hasta dejarlas finitas, finitas, y las echaba al comal caliente. El olor de las tortillas recién hechas llenaba toda la casa. Ese olor era el que despertaba a mi familia cada mañana. Braulio se levantaba a las 5, se lavaba la cara en el lavadero del solar con agua fría,
Se persignaba frente al retrato de la Virgen y se sentaba a desayunar. Comíamos frijoles refritos con chile, tortillas calientes, un pedacito de queso fresco que yo misma hacía y café negro. Los niños desayunaban más tarde, antes de irse a la escuela. Yo los peinaba, les revisaba las uñas para que estuvieran limpias. Les mandaba con su torta de frijoles envuelta en papel periódico. Después de que Braulio se iba al campo y los niños a la escuela, yo me quedaba sola en casa. Lavaba los trastes, barría el patio con una escoba de palma, daba de comer a las gallinas, regaba mis plantas. Los lunes lavaba ropa en el lavadero, restregando con jabón de pasta hasta que me dolían las manos. Los martes iba al tianguis del pueblo a vender los huevos que juntaba durante la semana y a comprar lo que hacía falta. Sal, azúcar, jabón, a veces un pedacito de carne para hacer caldo el domingo. Mi vida era sencilla, pero era mía. Era feliz, ¿sabes? No teníamos mucho dinero, pero teníamos lo suficiente. Los niños estaban sanos, iban a la escuela, comían 3 veces al día. Braulio nunca me levantó la mano, nunca llegaba tomado, me trataba con respeto. Por las noches, cuando los niños ya estaban dormidos, nos sentábamos en el corredor a platicar del día, a hacer planes. Queríamos comprar más tierra, tener más animales, mandar a Miguel a estudiar la secundaria en Tuxtla. Yo también tenía mis secretos pequeños, mis alegrías propias. Había aprendido a leer y escribir bien porque una maestra de la ciudad, que llegó al pueblo cuando yo era chiquilla, me enseñó. Me gustaba leer las revistas viejas que conseguía en el tianguis, donde venían recetas de cocina y consejos para el hogar. Guardaba un cuaderno donde escribía recetas que inventaba, poesías que se me ocurrían mientras hacía tortillas, cosas que veía o pensaba. Era mi tesoro secreto. Lo escondía atrás del altar de la Virgen en nuestra sala, envuelto en un rebozo viejo. Los domingos íbamos todos a misa. Yo me ponía mi vestido bueno, el azul con flores blancas. Me peinaba el cabello en un chongo bien apretado y me ponía mi rebozo de fiesta. Braulio se ponía su camisa blanca planchada, su pantalón de vestir y su sombrero limpio. Los niños iban bañaditos, con ropa limpia. Después de misa nos quedábamos un rato en la plaza. Comprábamos dulces de coco para los niños. Platicábamos con los vecinos. Nuestros vecinos más cercanos eran don Crisóforo y doña Remedios. Ellos tenían un hijo, Heriberto, que era compadre de Braulio. Se habían hecho compadres cuando Heriberto le pidió a Braulio que fuera padrino de su primer hijo. Eso era un honor grande. Significaba que Heriberto confiaba en Braulio, que lo respetaba. Los compadres son familia, ¿no? Son más que amigos. Hay una conexión sagrada ahí. Por eso lo que pasó después fue todavía más terrible, más traicionero. Heriberto tenía 32 años, 3 años mayor que Braulio. Era casado con una mujer que se llamaba Soledad, una mujer calladita, medio triste siempre. Tenían 3 hijos. Heriberto trabajaba en el campo igual que Braulio, sembraba maíz y frijol. Los 2 compadres se ayudaban mucho. Cuando uno tenía problema, el otro estaba ahí. Si a Braulio se le descomponía el arado, Heriberto le prestaba el suyo. Si Heriberto necesitaba ayuda para la cosecha, Braulio iba sin que le pidiera. Yo veía a Heriberto seguido porque vivía cerca. Pasaba por mi casa cuando iba al campo. A veces se quedaba a tomar un cafecito cuando venía a buscar a Braulio. Siempre había sido respetuoso conmigo. Nunca me miraba de más. Nunca me decía cosas raras. Por eso lo que pasó me agarró tan desprevenida. Nunca lo vi venir, mijo. Nunca. El pueblo era pequeño. Todos nos conocíamos. Había unas 200 familias no más. Todos sabían la vida de todos. Si alguien se peleaba con su esposa, todo el pueblo lo sabía al otro día. Si alguien no pagaba una deuda, quedaba mal visto. La reputación era todo en ese pueblo. Una mujer tenía que ser decente, respetable. O si no, la gente hablaba mal de ella.
Los hombres también tenían que ser honorables, trabajadores, buenos padres. Había una cantina en el pueblo donde los hombres iban a tomar pulque y mezcal los sábados. Braulio casi nunca iba, pero cuando iba, era solo por un ratito. Heriberto iba más seguido. A veces lo veía pasar por la calle ya con unas copas encima, hablando fuerte, riéndose solo. Su esposa Soledad sufría por eso. Yo lo veía en su cara cuando venía a la iglesia. Tenía moretones a veces que trataba de tapar con el rebozo. Una vez, platicando en el tianguis con otras mujeres, doña Consuelo dijo: «Ese Heriberto se está volviendo cada vez más grosero». El otro día lo vi gritándole a la Soledad en plena calle. Otra mujer, doña Trinidad, agregó: «Sí, dicen que le pega cuando está tomado. Pobrecita, y ella tan calladita nunca dice nada». Yo escuchaba, pero no comentaba. Una no debe meterse en problemas de otros matrimonios, ¿verdad? Cada quien con su vida. Pero sí notaba que Heriberto estaba cambiando. Lo veía más amargado, más enojado. Cuando venía a la casa, ya no se reía como antes. Hablaba poco, tomaba su café rápido y se iba. A veces lo cachaba mirándome de una manera que me daba escalofríos, pero yo pensaba que estaba imaginando cosas. «No seas tonta, Esperanza», me decía a mí misma. «Es el compadre de tu marido. Es como familia». La vida en el pueblo tenía su ritmo. Las estaciones marcaban nuestro tiempo. En tiempo de lluvias, la tierra se ponía verde, brotaban las milpas. Todo olía a tierra mojada. En tiempo de secas, el polvo cubría todo. El sol rajaba la piel. Había que cuidar cada gota de agua. En tiempo de cosecha, todos trabajaban desde que amanecía hasta que oscurecía, juntando el maíz, los frijoles. Después venían las fiestas patronales, cuando el pueblo se llenaba de música, cohetes, comida. Yo tenía mis amigas en el pueblo. Guadalupe, que había sido mi amiga desde niñas. Nos veíamos en el tianguis, platicábamos mientras lavábamos ropa en el río. Ella era la única persona a quien le contaba mis cosas, mis sueños, mis preocupaciones. También estaba doña Mercedes, una señora mayor que me enseñó a hacer remedios con hierbas. Cuando alguien se enfermaba en mi casa, yo sabía qué te hacer. Gordolobo para la tos, manzanilla para el estómago, sábila para las quemaduras. Mis días pasaban así, tranquilos, en esa rutina que me gustaba. Pensaba que iba a envejecer ahí, en esa casita, viendo crecer a mis hijos, después a mis nietos. Soñaba con tener un negocito algún día, una tiendita donde vendiera cosas básicas para que no tuviéramos que ir hasta el pueblo cada vez que se nos acababa algo. Braulio y yo ahorrábamos centavo por centavo para ese sueño. Por las tardes, cuando los niños regresaban de la escuela, les daba de comer y los ponía a hacer sus tareas. Miguel ya leía bien. Me gustaba escucharlo leer en voz alta. Rosita apenas estaba aprendiendo. Le enseñaba las letras con paciencia. Quería que mis hijos estudiaran, que tuvieran una vida mejor que la nuestra. El estudio es la única manera de salir adelante, les decía. Braulio regresaba del campo cuando el sol ya se estaba metiendo. Llegaba cansado, con el azadón al hombro, la ropa sucia de tierra. Se lavaba en el solar, se cambiaba de ropa y se sentaba a cenar. Yo le servía lo que había hecho. A veces era caldo de pollo, a veces era mole con arroz, a veces nomás frijoles con huevo y tortillas. Comíamos juntos, platicábamos del día. Los niños le contaban de la escuela. Él les contaba del campo. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, me acostaba al lado de Braulio y daba gracias a Dios por la vida que tenía. No era vida de ricos, pero era vida digna, vida honrada. Tenía un esposo que me respetaba, hijos sanos, un techo sobre mi cabeza, comida en la mesa. ¿Qué más podía pedir? Pero a veces, en las noches cuando no podía dormir, sentía un peso extraño en el pecho, como si algo malo fuera a pasar, como si la tranquilidad de mi vida fuera demasiado buena para ser verdad.
Me decía a mí misma que eran tonterías, que no había por qué preocuparse. Pero ese presentimiento no me dejaba tranquila. Era como si mi cuerpo supiera que algo terrible se acercaba, aunque mi mente no quisiera aceptarlo. Y tenía razón en preocuparme. Porque lo que estaba por venir iba a cambiar mi vida para siempre. Iba a cambiar todo en mi pueblo. Y yo, que siempre había sido mujer tranquila, obediente, respetuosa, iba a tener que sacar una fuerza que ni sabía que tenía. Iba a tener que cargar una jota enorme que todavía no entiendes, pero que pronto vas a entender perfectamente. El día que cambió todo fue un jueves de septiembre. Recuerdo que había amanecido nublado, con olor a lluvia en el aire. Braulio se fue al campo más temprano que de costumbre, porque quería terminar de limpiar la milpa antes de que empezara la temporada de lluvias fuertes. Los niños se fueron a la escuela, y yo me quedé sola en casa, como todos los días. Estaba en la cocina haciendo tortillas para la comida cuando escuché que alguien tocaba en la puerta. ¿Quién será a estas horas?, pensé. Todos sabían que Braulio no estaba, que yo estaba sola. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Era Heriberto, el compadre de mi marido. Estaba parado en la puerta con su sombrero en la mano, la cara medio roja como si hubiera corrido. «Buenos días, compadre», le dije. «Braulio no está. Fue al campo temprano». «Lo sé», dijo él. Y había algo raro en su voz, algo que me puso nerviosa. «Vine a ti a hablar contigo». «¿Conmigo?». Me extrañó. Nunca había venido a hablar conmigo solo. Siempre venía a buscar a Braulio. «¿Pasa algo?». «Déjame pasar», dijo. Y empujó la puerta antes de que yo pudiera decir algo. Entró a la casa y cerró la puerta atrás de él. Mi corazón empezó a latir más fuerte. «Compadre, no está bien que entre así. Si necesita algo, puede esperarse afuera hasta que regrese Braulio». «No vine a ver a Braulio», dijo. Y me miró de una manera que me hizo retroceder. Era una mirada que nunca había visto en él. Una mirada de hambre, de algo oscuro. «Vine por ti». En ese momento entendí que algo muy malo estaba por pasar. Pero todavía no sabía qué tan malo iba a ser. Retrocedí hacia la cocina, tratando de mantener distancia. «Compadre, mejor váyase. No está bien que esté aquí solo conmigo. La gente va a hablar». «Que hablen», dijo siguiéndome. «Ya me cansé de verte todos los días y no poder tocarte. Ya me cansé de fingir que no me gustas». «¿Qué está diciendo?». Mi voz salió temblorosa. «Es usted compadre de mi esposo. Eso que dice es una falta de respeto grande. Falta de respeto es que una mujer como tú se desperdicie con un hombre como Braulio», dijo acercándose más. «Tú mereces un hombre de verdad. Salga de mi casa», dije fuerte. «Salga ahora o voy a gritar». «Grita todo lo que quieras», dijo. «No hay nadie cerca. Todos están en el campo o en el pueblo». Era cierto. La casa más cercana estaba a unos 100 metros. Con el viento y los ruidos del campo, nadie me iba a escuchar. Agarré un cuchillo de la mesa de la cocina. «No se acerque más o lo corto». Se rió. Se rió como si fuera chiste. «¿Me vas a cortar? ¿Tú? No seas ridícula, Esperanza. Sabes que no puedes hacer nada contra mí. Soy más fuerte que tú». Y era verdad. Era más fuerte. Era hombre grande, de trabajo pesado, con manos enormes. Yo era mujer pequeña. Pesaba apenas unos 50 kilos. Pero no iba a dejar que me tocara sin pelear. «Si me tocas se lo voy a decir a Braulio. Y él lo va a matar». «¿Le vas a decir?». Se acercó más. «¿Y quién te va a creer?». «Yo soy su compadre. Somos como hermanos. ¿Crees que va a creer tu palabra sobre la mía?». Tenía razón en eso también. Los hombres siempre se creían entre ellos. Las mujeres siempre éramos las mentirosas, las que inventaban cosas. «Además», continuó, «si le dices algo, voy a decir que tú me provocaste, que tú te me insinuaste. Y toda la gente del pueblo te va a señalar. Te van a decir puta, va a perder tu reputación, tus hijos van a sufrir en la escuela. ¿Eso es lo que quieres?».
En ese momento me di cuenta de que estaba atrapada. Si gritaba, nadie me iba a escuchar. Si peleaba, él era más fuerte. Si lo acusaba después, nadie me iba a creer. Era como estar en un hoyo oscuro sin salida. Se me acercó rápido y me agarró del brazo. El cuchillo se me cayó de las manos. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser», dijo jalándome hacia él. Su aliento olía a mezcal. Había estado tomando antes de venir. «Solo relájate y ya». «¡Suélteme!», grité tratando de zafarme. Pero su agarre era de fierro. Me jaló hacia él con tanta fuerza que casi me caigo. «No, suélteme. Usted es compadre de mi marido. Esto está mal». «Ya sé que está mal», dijo. Y había algo terrible en su voz, algo quebrado. «Todo en mi vida está mal. Mi matrimonio está mal. Mi vida está mal. Pero esto lo voy a tener aunque sea una vez». Me empujó contra la mesa de la cocina. Traté de gritar, pero me tapó la boca con su mano grande. Traté de morderlo, pero su mano era dura como cuero. Traté de pegarle, pero mis manos no hacían nada contra su cuerpo. Era como tratar de mover una montaña. Y ahí, en mi propia cocina, en el lugar donde hacía las tortillas para mi familia cada mañana, el compadre de mi marido me agarró a la fuerza. No voy a describir los detalles de lo que pasó, porque es algo que todavía me duele recordar. Algo que me hizo sentir sucia, rota, menos que humana. Solo voy a decir que cuando terminó, cuando me soltó y se acomodó la ropa como si nada hubiera pasado, me quedé tirada en el piso de mi cocina llorando. «No le digas nada a nadie», dijo parándose sobre mí. «Porque si dices algo, voy a decir que tú me provocaste. Y te voy a hacer la vida imposible, a ti y a tu familia». Y se fue, dejándome ahí en el piso, sangrando, llorando, sintiendo que mi vida había terminado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 5 minutos. El tiempo se detuvo. Finalmente me levanté, me limpié como pude, me cambié de ropa. Quemé la ropa que traía puesta en el fogón. Vi cómo el fuego se la comía y deseé que el fuego pudiera quemar también el recuerdo de lo que acababa de pasar. Pero el recuerdo no se quemaba. Se quedaba ahí, pegado a mi piel, a mi alma. Me bañé en el lavadero del solar con agua fría. Me restregué la piel con jabón de pasta hasta que me dolió, hasta que me quedó roja. Pero no me sentía limpia. Nunca me iba a sentir limpia de nuevo. Cuando los niños regresaron de la escuela, les di de comer como si nada hubiera pasado. Les sonreí, les pregunté de su día. Revisé sus tareas. Por dentro estaba muerta, pero por fuera tenía que fingir que todo estaba normal. Cuando Braulio llegó del campo, le serví su cena. Me senté a comer con él. Contesté sus preguntas sobre el día. «¿Estás bien?», me preguntó. «Te ves pálida». «Estoy bien». Mentí. «Solo estoy cansada». Esa noche, cuando se acostó a mi lado y me abrazó, quise vomitar. No porque me diera asco él, sino porque me sentía sucia, no digna de que me tocara. Lloré en silencio, con la cara contra la almohada para que no me escuchara. Y ahí empezó a crecer en mí la jota enorme, la justicia, porque sabía que lo que había pasado no podía quedar así. Sabía que tenía que hacer algo, aunque no supiera todavía qué. Pero esa jota se fue haciendo más y más grande en mi pecho, como una semilla que germina en la oscuridad. Y esa jota, mi querido, iba a cambiar todo. Los días después de lo que pasó fueron los más difíciles de mi vida. Trataba de seguir con mi rutina normal, pero todo se sentía diferente. Cada vez que entraba a mi cocina, veía lo que había pasado ahí. El lugar donde hacía las tortillas para mi familia se había vuelto lugar de pesadilla. A veces, mientras cocinaba, tenía que salir corriendo al solar, a vomitar. No podía dormir bien. Cerraba los ojos y veía la cara de Heriberto. Sentía sus manos sobre mí. Despertaba en la noche con el corazón acelerado, sudando frío. Braulio me preguntaba qué me pasaba,
y yo decía que eran pesadillas. Nada más. ¿Cómo le iba a decir la verdad? ¿Cómo le iba a contar que su compadre, su amigo, el hombre en quien más confiaba, me había hecho eso? Sabía lo que pasaría si le contaba. Braulio lo mataría. Estaba segura de eso. Y después Braulio iría a la cárcel. Mis hijos se quedarían sin padre. Yo me quedaría sola, sin manera de mantener a mi familia. Y todo el pueblo hablaría de nosotros. Dirían que yo había provocado a Heriberto, que algo habría hecho yo para que él me atacara. Porque así era en ese tiempo, mijo. Siempre era culpa de la mujer. Heriberto seguía viniendo a la casa como si nada hubiera pasado. Venía a buscar a Braulio, se quedaba a tomar café, platicaba de sus cosechas. Yo tenía que servirle café, tenía que sonreírle, tenía que fingir que todo estaba normal. Por dentro me moría de coraje, de asco, de ganas de agarrar el cuchillo y enterrárselo. Pero me aguantaba. Una vez me agarró sola en el corredor cuando Braulio fue a orinar al solar. Se me acercó y me susurró al oído. ¿Ya le dijiste a tu marido? No, respondí sin mirarlo. Qué bueno, dijo. Porque si dices algo, ya sabes lo que va a pasar. Y además, se rió bajito. ¿Quién dice que no vuelva por más? Esas palabras me helaron la sangre. ¿Volver por más? ¿Pensaba que podía volver a hacerme eso? El coraje que sentí en ese momento fue tan grande que casi me ahogo con él. Pero no podía hacer nada. Todavía no. Todavía no tenía un plan. Empecé a cambiar. La esperanza que había sido antes, la mujer alegre, confiada, empezó a morir. Me volví desconfiada, callada, siempre alerta. Cuando los niños estaban en la escuela y Braulio en el campo, trancaba la puerta con llave. Si alguien tocaba, preguntaba quién era antes de abrir. Llevaba siempre un cuchillo en el bolsillo de mi delantal. Dejé de ir sola al tianguis. Le pedí a Guadalupe que me acompañara. Dejé de ir al río a lavar ropa. Lavaba todo en mi casa, aunque fuera más difícil. Tenía miedo de quedarme sola en cualquier lugar donde Heriberto pudiera encontrarme. Una tarde, cuando fui a visitar a Guadalupe, no aguanté más. Me puse a llorar ahí en su cocina, llorando como Magdalena. ¿Qué te pasa, Esperanza?, me preguntó abrazándome. Nunca te había visto así. Me pasó algo terrible, Lupita, dije entre sollozos. Algo que no sé si pueda contar. Puedes contarme lo que sea, dijo. Somos amigas desde niñas. Sabes que tus secretos están seguros conmigo. Y ahí le conté todo. Le conté lo que Heriberto me había hecho, cómo me había amenazado, el miedo que tenía de que volviera a pasar. Guadalupe me escuchó en silencio, la cara cada vez más pálida. Cuando terminé de contar, se quedó callada por un rato largo. Después dijo: «Tienes que denunciarlo. Tienes que ir con el delegado del pueblo». «¿Estás loca?», le dije. «Nadie me va a creer. Es palabra mía contra la suya. Y él es hombre, compadre de mi marido. Todos van a pensar que estoy inventando. Entonces dile a Braulio». Si le digo a Braulio, lo mata. Y Braulio termina en la cárcel. Mis hijos se quedan sin padre. ¿Eso es lo que quieres? Guadalupe movió la cabeza. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte callada? ¿Vas a dejar que se salga con la suya? No sé qué voy a hacer, dije. Pero no me voy a quedar callada. Eso te lo prometo. Va a pagar por lo que me hizo. Pero va a ser de una manera que no me cueste mi familia. ¿Y cómo vas a poder hacer eso?, Guadalupe preguntó. Todavía no lo sé, respondí. Pero voy a encontrar la manera. La justicia va a llegar. Puede que no sea la justicia de las leyes, pero va a ser justicia de todos modos. Y así empecé a cargar la jota enorme. La justicia que buscaba, la justicia que necesitaba, la justicia que ese hombre merecía. Pero todavía no sabía cómo iba a lograrla. Todavía no sabía que esa justicia iba a venir de donde menos esperaba. Pasaron las semanas, 1 mes, 2 meses. Y yo seguía cargando ese secreto, ese peso enorme. Pero también estaba observando,
aprendiendo, esperando el momento correcto. Veía cómo Heriberto trataba a su esposa. Veía los moretones en soledad. Veía cómo tomaba cada vez más. Veía cómo su vida se estaba cayendo a pedazos. Un día en el tianguis, escuché a las mujeres hablar de él. «Ese Heriberto ya se pasó de la raya», decía doña Consuelo. El otro día lo vieron gritándole cosas feas a una muchacha en la cantina. La pobre se puso a llorar. «Es un sinvergüenza», agregó doña Trinidad. «Pobrecita la Soledad. No sé cómo aguanta». Y fue ahí que empecé a darme cuenta de algo. Yo no era la única mujer que Heriberto había lastimado. Soledad, su propia esposa, también sufría. Y probablemente había otras mujeres que él había acosado, que había asustado, que había violentado de alguna manera. Heriberto era un hombre que lastimaba a las mujeres. Y nadie hacía nada porque así era la costumbre. Los hombres podían hacer lo que quisieran y las mujeres teníamos que aguantar. Pero yo no iba a aguantar. La jota enorme que cargaba se fue haciendo más y más pesada, pero también más y más fuerte. Y empecé a formar un plan que necesitaba valor, que necesitaba paciencia, que necesitaba que otras mujeres se unieran conmigo. Porque entendí que no podía hacer justicia sola. Necesitaba a las demás. Necesitaba que las mujeres del pueblo se dieran cuenta de que juntas éramos más fuertes que cualquier hombre. Y así, despacito empecé a juntar a las mujeres. Empecé allí a hablar con ellas, una por una, en secreto. Y descubrí que todas teníamos historias. Todas habíamos sido lastimadas de alguna manera. Y todas estábamos cansadas de quedarnos calladas. La jota enorme que yo cargaba se estaba volviendo una jota compartida. Una justicia que todas buscábamos. Y esa justicia, mijo, iba a cambiar nuestro pueblo para siempre. Pero todavía faltaba la parte más importante de la historia. Todavía faltaba el día en que la jota enorme finalmente se hizo realidad. El día en que las mujeres de mi pueblo dijimos, «Basta». Y lo que pasó ese día... ¡Ay, mijo! Lo que pasó ese día fue justicia pura. Empecé mi plan en silencio, como todo lo importante que hacen las mujeres. Primero me acerqué a Soledad, la esposa de Heriberto. Era domingo después de misa. La encontré sola afuera de la iglesia, esperando a que Heriberto saliera de platicar con los hombres. «Comadrita», le dije acercándome, «¿podemos hablar un momentito?» Me miró con esos ojos tristes que siempre traía. «¿De qué, Esperanza?» «De cosas de mujeres», le dije. «Ven, vamos atrás de la iglesia donde nadie nos ve». Caminamos juntas hasta un lugar apartado. Estaba nerviosa de contarle, pero tenía que hacerlo. «Soledad», le dije tomándola de las manos, «sé lo que tu esposo te hace. Los moretones que traes, las veces que te vemos llorando. Sé que te pega». Se puso pálida. «No sé de qué hablas». «Comadre, no me mientas. Todas sabemos. Y yo también tengo algo que contarte de tu marido». Y ahí le conté lo que me había hecho. Le conté todo, sin esconder nada. Esperaba que se enojara conmigo, que me dijera que estaba inventando, que me acusara de haberlo provocado. Pero no hizo nada de eso. Se puso a llorar. Llorar fuerte, con sollozos que le salían del alma. «Yo sabía», dijo entre lágrimas. «Yo sabía que él andaba haciendo eso, porque a mí también me forzó cuando éramos novios. Y después de casarnos siguió haciéndome cosas contra mi voluntad. Pero pensé que era mi obligación como esposa aguantar». La abracé fuerte. Las dos lloramos juntas ahí atrás de la iglesia. Dos mujeres cargando el mismo peso, el mismo dolor causado por el mismo hombre. «Ya no podemos aguantar más», le dije. «Tenemos que hacer algo». «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó. «Somos solo mujeres. Nadie nos va a hacer caso. Por eso necesitamos juntarnos con más mujeres», le dije. «Necesitamos que todas hablemos. Porque si todas juntas decimos lo mismo, ya no van a poder ignorarnos. ¿Y si no funciona?».
Entonces por lo menos habremos intentado. Por lo menos ya no estaremos calladas. Soledad aceptó ayudarme. Durante las siguientes semanas, fuimos hablando con las mujeres del pueblo, una por una. Y descubrimos cosas terribles. Mijo. Terribles. Heriberto había acosado a por lo menos 5 mujeres más. A la hija del tendero le había tocado las nalgas cuando fue a comprar. A la muchacha que trabajaba en la cantina la había arrinconado en el baño. A doña Mercedes, una señora mayor, le había dicho cosas sucias cuando la encontró sola en el camino. Pero no era solo Heriberto. Había otros hombres en el pueblo que también hacían cosas así. Don Crisóforo, el papá de Heriberto, había violado a una prima cuando ella tenía 15 años. Don Filiberto, el delegado del pueblo, le pegaba a su esposa con cinturón. Don Eusebio, el dueño de la tienda, les cobraba más caro a las mujeres que venían solas y las obligaba a darle besos para perdonarles la deuda. Estábamos viviendo en un pueblo donde los hombres hacían lo que querían y las mujeres teníamos que aguantar en silencio. Pero ya no más. Ya estábamos cansadas. Ya estábamos hartas. La jota enorme que yo había empezado a cargar ahora era jota de todas nosotras. Justicia que todas merecíamos. Nos juntamos en secreto en la casa de Guadalupe una noche. Éramos 15 mujeres, desde muchachas jóvenes hasta señoras mayores. Todas con historias de abuso, de maltrato, de violencia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó una de las muchachas. ¿Vamos a ir con el delegado? El delegado es uno de ellos, dije. También maltrata a su esposa. No nos va a ayudar. ¿Entonces vamos a la policía del municipio?, preguntó otra. La policía no va a venir hasta acá por cosas de mujeres, dijo Guadalupe. Ustedes saben cómo son. Nos van a decir que son problemas privados, que nos aguantemos. Entonces tenemos que hacer justicia nosotras mismas, dije. Y todas me miraron. ¿Cómo?, preguntó Soledad. Y ahí fue cuando se me ocurrió el plan. Un plan loco, peligroso, pero que podía funcionar. Vamos a hacer una asamblea de mujeres, dije. Vamos a juntarnos todas, no solo las que estamos aquí, sino todas las mujeres del pueblo. Y vamos a hablar. Vamos a decir públicamente todo lo que nos han hecho. Y vamos a exigir que los hombres cambien. Nos van a matar, dijo una de las señoras. No nos van a matar, respondí. Porque vamos a ser muchas. Vamos a ser todas. Y no van a poder callarnos a todas. ¿Y si no funciona? Si no funciona, por lo menos habremos dado la pelea. Por lo menos nuestras hijas van a saber que sí se puede alzar la voz. Votamos. Todas estuvimos de acuerdo. Íbamos a hacer la asamblea en 3 semanas, el día del tianguis cuando todo el pueblo estaría junto. Durante esas 3 semanas, cada una de nosotras tenía que hablar con más mujeres, invitarlas, contarles el plan. Teníamos que hacer una red grande, fuerte, que no se pudiera romper. Y así lo hicimos. De casa en casa, de mujer en mujer, fuimos pasando el mensaje. Al principio muchas tenían miedo. ¿Hablar contra nuestros maridos? ¿Están locas? Pero poco a poco fueron entendiendo. Fueron viendo que no estaban solas, que todas habíamos sufrido, que juntas podíamos cambiar las cosas. Mientras tanto, yo seguía con mi vida normal. Cocinaba para Braulio, cuidaba a mis hijos, fingía que todo estaba bien. Heriberto seguía viniendo a la casa. Un día me agarró sola otra vez en el corredor. «Sigues tan bonita como siempre, comadre», me dijo. Me puso la mano en la cintura. ¿Ya se te quitó lo enojona? Quería escupirle, quería gritarle, pero me aguanté. «Quíteme las manos de encima», le dije seria. «O lo voy a acusar con mi marido». Se rió. «Ya te dije que nadie te va a creer». «Ya vamos a ver quién me cree», respondí. Y algo en mi voz lo hizo retroceder. Vi en sus ojos un destello de duda, de miedo. Ya no era la misma mujer asustada de antes. Ahora era mujer con un plan, mujer con un propósito. Mujer que iba a hacer justicia. Llegó el día. Era un miércoles, día del tianguis grande.
El pueblo estaba lleno de gente que venía de los ranchos alrededor a vender y comprar. A las 10 de la mañana, cuando el tianguis estaba en su punto más lleno, nosotras empezamos a llegar. Una por una, de dos en dos, fuimos llenando la plaza del pueblo. Los hombres nos miraban curiosos. ¿Qué hacen todas juntas?, preguntaban. Nadie contestaba. Solo seguíamos llegando. 20 mujeres, 30, 40. Al final éramos más de 100 mujeres paradas en la plaza. Viejas, jóvenes, casadas, solteras, viudas, todas unidas. Yo me paré en el centro, en las escaleras de la iglesia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Pero respiré hondo y empecé a tablar. «Mujeres y hombres de San Juan Chamula», grité. «Hoy nos hemos juntado aquí las mujeres de este pueblo para decir la verdad, para decir cosas que hemos callado por mucho tiempo». El pueblo se quedó en silencio. Todos me miraban. Vi a Braulio entre la multitud, la cara confundida. Vi a Heriberto, la cara blanca de miedo. «Durante años», continué, «las mujeres de este pueblo hemos aguantado maltratos, abusos, violencia. Hemos callado porque nos dijeron que era nuestro deber, que era normal, que así era la vida. Pero ya no vamos a callar más». «¿De qué hablas, mujer?», gritó don Filiberto, el delegado. «Estás loca». «No estoy loca», respondí. «Estoy harta, y no soy la única». Me volteé hacia las mujeres. «¿Quién quiere hablar primero?». Soledad dio un paso al frente. Le temblaba todo el cuerpo, pero se paró a mi lado. «Mi esposo Heriberto me ha golpeado durante 8 años», dijo con voz temblorosa. «Me ha dejado moretones, me ha roto costillas, me ha obligado a hacer cosas que no quería. Y cuando me quejaba, me decía que era mi culpa, que yo lo provocaba». «¡Mientes!», gritó Heriberto. «Eres una mentirosa». «No miente», dije yo. «Porque Heriberto también me violó a mí hace 3 meses. Vino a mi casa cuando mi esposo estaba en el campo y me forzó en mi propia cocina. El escándalo que se armó fue tremendo». Braulio gritó. «¿Qué dijiste?». Corrió hacia Heriberto y le pegó un puñetazo que lo tiró al suelo. «¡Te voy a matar!». Los hombres tuvieron que separarlos. Yo bajé corriendo de las escaleras. «Braulio, espera. No es así como vamos a resolver esto». «¿Cómo que no?», gritó. «Me violó a mi esposa, mi compadre». «Lo sé», le dije. «Iba a pagar, pero no matándolo, porque si lo matas, tú te vas a la cárcel y nuestros hijos se quedan sin padre. Hay otra manera». Más mujeres empezaron a charlar. Una por una fueron contando sus historias. La hija del tendero contó cómo Heriberto la había acosado. Doña Mercedes contó lo que le había dicho. La esposa de don Filiberto se quitó la camisa y mostró las marcas de cinturón en la espalda. Las muchachas que trabajaban en la cantina contaron cómo los hombres borrachos las manoseaban y nadie hacía nada. Algunas mujeres también señalaron a sus propios esposos. «Mi marido me pegó anoche porque la sopa estaba fría», dijo una. «El mío me obligó a acostarme con él aunque le dije que me dolía», dijo otra. «El mío me grita enfrente de los niños», dijo una tercera. Los hombres estaban en shock. Algunos trataban de defenderse, de decir que las mujeres mentían. Pero éramos muchas. Y todas decíamos lo mismo. Ya no podían ignorarnos. Ya no podían callarnos. «¿Qué quieren?», gritó finalmente don Filiberto. «¿Qué quieren que hagamos?». «Queremos justicia», respondí. «Queremos que los hombres que nos han lastimado paguen. Queremos que las cosas cambien en este pueblo». «¿Y cómo van a pagar?», preguntó. «Muy fácil», dije. Había pensado mucho en esto. Los hombres que hayan golpeado a sus esposas van a hacer trabajos comunitarios. Van a reparar las escuelas, las calles, el puente. Y van a hacerlo sin pago, durante 6 meses. ¿Y qué más? Los hombres que hayan acosado o violentado a mujeres van a ser expulsados del pueblo», dije mirando a Heriberto. «Van a tener 3 días para irse. Y si regresan, vamos a llamar a la policía estatal».
«No puedes hacer eso», gritó Heriberto. «Este es mi pueblo. Aquí nací. Y aquí violaste», respondí. «Aquí golpeaste a tu esposa. Aquí asustaste a las mujeres. Ya no eres bienvenido». Los hombres empezaron a discutir entre ellos. Algunos estaban de acuerdo con nosotras. «Es cierto que nos hemos pasado de la raya», dijo uno. «Tal vez es hora de cambiar». Otros seguían enojados. Pero las mujeres éramos más, y esta vez no nos íbamos a echar para atrás. Al final, después de horas de discusión, el pueblo votó. Y ganamos. Los hombres que habían golpeado a sus esposas tendrían que hacer trabajos comunitarios. Heriberto y otros 2 hombres que habían violentado mujeres tenían que irse del pueblo. Y además, se estableció un nuevo reglamento. Cualquier hombre que golpeara a su esposa sería expulsado. Cualquier hombre que acosara a una mujer enfrentaría castigo público. Heriberto tuvo que irse. Se fue ese mismo día, llorando, rogando que lo perdonáramos. «Esperanza, por favor», me suplicó. «No me hagas esto. ¿Dónde voy a ir?» «Deberías haber pensado en eso antes de violarme», le respondí. «Antes de golpear a tu esposa. Antes de asustar a tantas mujeres. Ya te dimos muchas oportunidades y las desperdiciaste». Soledad decidió no irse con él. Se quedó en el pueblo con sus hijos. Las mujeres la ayudamos a mantener su casa, su tierra. Se volvió mujer independiente, mujer fuerte. Años después me contó que fue la decisión más valiente de su vida quedarse. Braulio estaba destrozado por la traición de su compadre. Pero me abrazó fuerte esa noche y me dijo: «Perdóname por no haberte protegido». «Tú no tienes la culpa», le dije. «La culpa es de Heriberto. Solo de él. Eres la mujer más valiente que conozco», me dijo. «Lo que hiciste hoy, cambiaste nuestro pueblo». Y era cierto, había cambiado nuestro pueblo. Los hombres ya no se atrevían a golpear a sus esposas porque sabían que las mujeres nos íbamos a juntar. Las muchachas ya no tenían miedo de caminar solas porque sabían que si alguien las acosaba, todo el pueblo lo iba a castigar. Las mujeres empezamos a tener más voz en las decisiones del pueblo. No fue perfecto, ¿eh? Todavía había problemas. Todavía había hombres machistas. Pero ya no tenían el poder de antes. Ya no podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. ¿Y las mujeres? Ay, las mujeres nos volvimos más fuertes. Nos dimos cuenta de que juntas éramos imparables. La jota enorme que yo había cargado, la justicia que buscaba, finalmente se había hecho realidad. Pero no fue justicia de las leyes. Fue justicia de nosotras, las mujeres del pueblo. Justicia que hicimos con nuestras propias manos, con nuestras propias voces. Y esa justicia, mijo, esa justicia valió más que cualquier sentencia de un juez. Los años pasaron. Mis hijos crecieron en un pueblo diferente. Un pueblo donde los hombres respetaban más a las mujeres. Miguel se casó con una muchacha del pueblo de al lado. Le enseñé bien a respetar a su esposa, a nunca levantarle la mano, a escucharla. Rosita estudió para maestra. Se fue a Tuxtla a trabajar en una escuela, pero regresaba seguido a visitarnos. Braulio y yo envejecimos juntos. Él nunca volvió a ser el mismo después de lo que pasó. Se sentía culpable por no haber estado ahí para protegerme, aunque yo le decía 1000 veces que no era su culpa. Pero nos mantuvimos unidos. Nuestro amor se hizo más fuerte después de todo lo que pasamos. De Heriberto supimos que se fue a trabajar a una finca cafetalera en Veracruz. Murió 10 años después de un infarto. Cuando me enteré, no sentí alegría, pero tampoco sentí tristeza. Solo sentí que la justicia se había completado. Había pagado por lo que hizo. Primero con el exilio, después con una vida solitaria lejos de su familia. Soledad se volvió una de mis mejores amigas. Juntas empezamos un negocio de bordados que nos dio dinero extra. Ella nunca se volvió a casar. Decía que ya había tenido suficiente de hombres para toda la vida. Crió a sus 3 hijos sola, y los crió bien. Todos estudiaron,
Todos se volvieron gente de bien. El pueblo cambió mucho con los años. Llegó la carretera, llegó la luz eléctrica, llegaron cosas nuevas. Pero lo que más cambió fue la manera en que tratábamos a las mujeres. Ya no era vergüenza que una mujer alzara la voz. Ya no era malo que una mujer se defendiera. Ya no era raro que las mujeres tomáramos decisiones importantes. Otras mujeres de pueblos cercanos vinieron a preguntarnos cómo habíamos hecho. Les contamos nuestra historia. Algunas hicieron lo mismo en sus pueblos. Se empezó a esparcir la idea de que las mujeres podíamos juntarnos para hacer justicia, para cambiar las cosas. No fue revolución grande como las que salen en las noticias, pero fue revolución de todas formas. Revolución silenciosa, revolución de mujeres. Guadalupe, mi amiga de toda la vida, me dijo una vez: Esperanza, tú empezaste todo esto. Fuiste tú quien tuvo el valor de hablar primero. No fui solo yo. Le respondí. Fuimos todas. Una sola mujer hablando puede ser ignorada. Pero cuando todas hablamos juntas, tienen que escucharnos. Hoy, a mis 82 años, veo el mundo y veo que las cosas han cambiado. Pero también veo que siguen igual en muchos lugares. Todavía hay mujeres siendo violentadas, maltratadas, silenciadas. Todavía hay hombres que creen que pueden hacer lo que quieran con los cuerpos de las mujeres. Todavía hay pueblos, ciudades, países donde las mujeres no tienen voz. Por eso conté esta historia hoy. Para que sepan que sí se puede cambiar las cosas. Para que sepan que la justicia no siempre tiene que venir de los jueces o de las leyes. A veces la justicia la tenemos que hacer nosotras mismas. A veces tenemos que juntarnos, alzar la voz y decir: ya basta. La jota enorme que cargué no era solo justicia para mí. Era justicia para todas las mujeres que habían sufrido antes que yo. Y para todas las que vendrían después. Era la justicia de entender que ninguna mujer tiene que aguantar abuso, que ninguna mujer merece ser violentada, que todas merecemos respeto, dignidad, voz. Si estás escuchando esta historia y te pasó algo parecido, quiero que sepas algo muy importante. No fue tu culpa. No importa qué ropa traías puesta, no importa si sonreíste, no importa si fuiste amable. La culpa es siempre del que te lastimó. Siempre. Y mereces justicia. Puede que no puedas hacer lo que yo hice. Puede que tu situación sea diferente. Pero hay maneras de buscar justicia. Hay organizaciones que ayudan a mujeres. Hay leyes que te protegen. Hay otras mujeres que van a estar contigo. No estás sola. Y si conoces a alguien que fue violentada, acosada, maltratada, no la juzgues. No le preguntes qué hizo para provocarlo. No le digas que debería perdonar y olvidar. Créele. Apóyala. Ayúdala a buscar justicia. Porque cuando apoyamos a las mujeres que han sido violentadas, estamos haciendo justicia también. A los hombres que están escuchando, les digo esto. No todos los hombres son como Heriberto. Hay muchos hombres buenos, hombres que respetan a las mujeres, que las cuidan, que las aman de verdad. Pero si ven a otro hombre maltratando a una mujer, no se queden callados. Hablen. Defiéndanla. Porque el silencio de los hombres buenos es lo que permite que los hombres malos sigan lastimando. Y a las mujeres jóvenes, a las muchachas que están empezando su vida, les digo: no se dejen. Ustedes valen mucho. Merecen amor que las respete, que las cuide, que las valore. Si alguien las lastima, no es amor. Y tienen derecho a buscar justicia, a alzar la voz, a defenderse. La jota enorme que cargué me hizo mujer más fuerte. Me enseñó que el dolor puede convertirse en fuerza, que la injusticia puede convertirse en cambio, que una mujer sola puede empezar una revolución. No estoy orgullosa de lo que me pasó. Nunca voy a estar orgullosa de haber sido violentada. Pero sí estoy orgullosa de lo que hice después, de haber tenido el valor de hablar, de haber juntado a las mujeres, de haber cambiado mi pueblo. Esa es la verdadera justicia, mijo.
No la justicia de venganza. No la justicia de odio, sino la justicia de cambio. La justicia de hacer que las cosas sean mejores para las que vienen después. La justicia de asegurarse de que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que tú pasaste. Y así termina mi historia, mis queridos. La historia de una mujer que fue violentada, pero que no se quedó callada, que juntó a otras mujeres, y juntas hicieron justicia. Una justicia que cambió un pueblo entero. Espero que esta historia les haya tocado el corazón. Espero que les haya enseñado que nunca es tarde para alzar la voz, que nunca es tarde para buscar justicia. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y justicia, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Conocen a Foy alguna mujer valiente que hizo algo parecido? ¿Creen que las mujeres tenemos derecho a hacer justicia por nuestras propias manos cuando las leyes no nos protegen? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Siempre tenemos historias diferentes, historias reales de superación, de vida, de justicia. Recuerden, la J enorme que yo cargué era justicia. Y esa justicia la logré con la ayuda de otras mujeres. Porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos cambiar el mundo. Una mujer a la vez, un pueblo a la vez, hasta que todas las mujeres vivamos con dignidad, respeto y justicia. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden siempre, nunca se queden calladas. Su voz importa. Su justicia importa. Ustedes importan.